¿Cómo responde el arte cuando una nación entera entra en crisis? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un periodo fascinante en el que una serie de derrotas y cambios profundísimos en España dieron lugar a varias décadas de una literatura absolutamente revolucionaria. Es un viaje que va desde el alma rota de un país hasta la mismísima vanguardia artística europea. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por la crisis que lo desencadenó todo. Seguiremos el rastro de los movimientos literarios que surgieron de esas cenizas y veremos cómo todo culminó en un momento de brillantez increíble, justo antes de que la historia, una vez más, diera un giro trágico. Y es que para entender esta literatura es fundamental que primero nos situemos en la época, que viajemos a ese momento. Y el arranque del siglo XX en España fue, por decirlo suavemente, muy turbulento. Todo arranca aquí, en 1898. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que se conoce como el desastre del 98, fue muchísimo más que una simple derrota militar. Fue una herida tremenda en el orgullo y en la identidad de una nación que de repente se sintió desnuda y empezó a hacerse preguntas sobre sí misma. Esa crisis existencial fue el verdadero caldo de cultivo para todo lo que estaba por venir. Pero ojo, que el desastre no fue un hecho aislado. Como podemos ver en esta cronología, las 4 décadas que siguieron fueron una auténtica montaña rusa de conflictos, protestas reprimidas con una violencia brutal como la Semana Trágica de Barcelona, nuevas derrotas militares humillantes como la de Anual, una dictadura, la esperanza que trajo una república y finalmente el precipicio de la guerra civil. Este caos constante es el telón de fondo sobre el que escriben todos nuestros protagonistas. Y es que la crisis no era solo política, ni mucho menos. Fue como la tormenta perfecta que lo removió todo. En el plano filosófico, pensadores como Nietzsche o Schopenhauer ponían en jaque la razón, dando más importancia al instinto. Desde Francia, mientras tanto, llegaban corrientes artísticas rompedoras. Y en la calle, en la sociedad, crecía un malestar profundo con el atraso del país y con la burguesía. Con estos 3 frentes abiertos, era simplemente imposible que la literatura no saltara por los aires. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ante este panorama tan desolador, un grupo de escritores jóvenes reacciona. Es la famosísima generación del 98. Y aquí está la clave de todo. Su idea era que si España estaba enferma, lo primero que había que hacer era diagnosticarla. Así que dirigen su mirada hacia adentro, hacia el propio país, para intentar entender por qué se había llegado a esa decadencia y, quién sabe, si encontrar una solución. Su gran obsesión es España. ¿Y cómo la analizan? Pues se fijan, por ejemplo, en el paisaje seco y austero de Castilla, porque para ellos es como la médula espinal del país. Buscan en la historia, pero no en la de los grandes reyes y las batallas, sino en lo que Unamuno llamó la intrahistoria, la vida silenciosa, anónima, de la gente común. Creían que ahí estaba la verdadera esencia de España. Y todo esto, claro, empapado de una angustia vital muy profunda, de preguntas sobre la vida, la muerte y la fe. Ahora, es importante entender que este grupo no era un bloque homogéneo, para nada. Vamos a ver cómo 3 de sus figuras más importantes abordaron estos temas comunes con estilos que no podían ser más diferentes. Empezamos por el que podríamos llamar el filósofo del grupo, Miguel de Unamuno. Para él, una novela no era un simple entretenimiento, era un campo de batalla para las ideas. Sus personajes no viven, agonizan, no actúan, piensan. Esta cita lo resume a la perfección. Toda la obra de Unamuno es el reflejo de su gran conflicto interior, esa lucha agónica entre una razón que le dice que Dios no existe y una necesidad vital, casi física, de creer en él. Y ese conflicto es el que traslada a sus personajes y a su visión de España. Y si Unamuno era la reflexión pura, en la otra esquina del ring, por así decirlo, tenemos a Pío Baroja. Baroja es el hombre de acción. Odiaba la prosa elegante, adornada, retórica. Él quería que sus novelas fueran un espejo de la vida, caótica, llena de energía y totalmente espontánea. Esta frase es su declaración de intenciones. Sus novelas fluyen sin un rumbo fijo, con frases cortas, diálogos chispeantes y descripciones rápidas. Los personajes van y vienen, las anécdotas se suceden sin un orden claro. ¿Y por qué? Porque para él la vida es exactamente así. Y para completar este trío de ases, nos encontramos con Azorín, que es el artista del detalle. Su estilo es, de nuevo, completamente distinto. Se enfoca en las pequeñas cosas, en las sensaciones. Su prosa busca capturar el tiempo que se ha ido, evocar una España nostálgica a través de impresiones muy subjetivas y descripciones increíblemente minuciosas.
Pero bueno, mientras los del 98 estaban, digamos, auscultando el alma de España, ya había otra corriente de intelectuales que pensaba que la solución no estaba dentro, sino fuera. Es la generación del 14, que propuso un camino radicalmente diferente. Fijaos, porque el choque entre las dos generaciones es brutal. Si el 98 miraba hacia adentro, hacia Castilla, el 14 abría de par en par las ventanas a Europa apostando por la razón, la ciencia, la modernización. Con líderes como Ortega y Gasset dejaron atrás el pesimismo del 98 por un enfoque mucho más intelectual, más estético. Ya no se trataba de sentir el dolor de España, sino de pensarlo y reformarlo desde una élite bien preparada. Y con esto llegamos a la joya de la corona de la vanguardia española, la archiconocida generación del 27. Pero aquí surge un debate muy interesante entre los expertos. La pregunta, que puede sonar un poco académica, pero que en realidad es clave para entenderlos, es si de verdad fueron una generación, en el sentido estricto de la palabra, o si el término grupo no sería más preciso. Vamos a ver por qué. Para decidirlo, la crítica usa criterios como estos, y el resultado es muy revelador. Cumplen varios requisitos. Eran amigos, tenían una formación parecida y celebraron un evento que los unió a todos, el homenaje a Góngora en 1927. Pero, y aquí viene lo fundamental, les faltan cosas clave. No tenían un líder claro y sobre todo no compartían un estilo. Es imposible entender al 27 como un bloque. Pensemos, por ejemplo, en el poder inmenso del drama y el simbolismo en el teatro de Federico García Lorca, que llevaba el alma popular a las tablas. Y ahora contrastemos eso con la poesía de Luis Cernuda, que es un reflejo constante de ese conflicto tan íntimo entre la realidad y el deseo. No tienen nada que ver estilísticamente, pero ambos son pilares del 27. Esa diversidad es precisamente su mayor riqueza. Así que por todo esto, aunque popularmente hablemos de generación, el término grupo es quizá más justo. No define un estilo, sino que celebra una constelación de estrellas, un conjunto de talentos irrepetibles que, juntos, llevaron la literatura española a su cima, pero cada uno por su propio y brillantísimo camino. Bueno, acabamos de recorrer casi 40 años de una creatividad literaria que es, de verdad, asombrosa. Vamos a resumir este viaje para entender cuál fue su verdadero legado. La evolución, vista así, es clarísima. Todo arranca con una crisis nacional que obliga a los escritores a mirar hacia adentro, a buscar la esencia de España. Poco después, una nueva oleada prefiere mirar hacia afuera, buscando soluciones en la razón y la estética de Europa. Y todo culmina en una explosión de talento individual que pone a la literatura española en la vanguardia mundial. Un camino que va directo de la desesperación a la renovación total. Y cerramos con esta reflexión final. Todo este increíble viaje literario, que nació de una herida nacional, ¿fue en el fondo un intento de curar esa herida a través del arte? ¿O fue más bien una forma de construir mundos nuevos, más bellos, más perfectos, para poder escapar de una realidad que se volvía cada vez más dolorosa y compleja? Es una pregunta que quedó suspendida en el aire justo cuando la guerra civil lo silenció todo,